Muchas gracias por venir a esta convocatoria. Les presento a Juan José Gómez Centurión, que es el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Daniel del Arco es mi nombre, del FM del Sol. Estamos en vivo, vamos a hacer un Facebook Live junto con un colega. Bueno, quisiera primero que nos cuente, en principio, qué significa NOS, por qué este frente, y por qué volviendo al ruedo de la política, si bien el político nunca se va, siempre está volviendo, pero en este caso, cuéntenos por qué armar este nuevo frente, desilusionado tal vez con alguna propuesta anterior, cuál es el eje central de su movimiento. Bueno, nosotros del partido NOS, en la provincia de Buenos Aires, después de las elecciones del 19, tomamos la decisión, 50 dirigentes a nivel nacional, de fundar el partido a nivel nacional. Nos instalamos en 16 provincias. Obviamente, el fenómeno de la cuarentena, con el encierro de la gente y los juzgados electorales cerrados, no nos permitió tener el partido jurídicamente constituido para estas elecciones, pero estamos yendo en muchas provincias argentinas ya como una fuerza nacional, aliados a otras fuerzas políticas. Les cuento brevemente: Misiones, competimos, estamos compitiendo en Chaco, estamos compitiendo en Entre Ríos, estamos compitiendo en Córdoba, estamos compitiendo en Mendoza, estamos compitiendo en San Luis, en Santa Cruz y en la provincia de Buenos Aires, que es mi distrito. En la provincia de Buenos Aires no va aliado con otros partidos políticos de la provincia de Buenos Aires, con el NUC, con Unión por Todos, Valores para mi País, y hemos conformado una alianza que se llama Unión por el Futuro, en el cual yo me desempeño como primer candidato a diputado nacional. ¿Por qué volver? Porque ninguna de las condiciones que nosotros planteábamos como críticas en el 2019 han tomado un viso de solución en la República Argentina, sino que lo que marcamos en el 19 se empeoró, digamos, ¿no? Y nosotros lo que vemos es que Argentina tiene la agenda equivocada, tiene el plan equivocado, con los peores dirigentes, lo cual es la tormenta perfecta. Y la tormenta perfecta se ve claramente en los indicadores de cualquier orden que uno tome de la República Argentina. Argentina hace 10 años que no crece, la caída del PBI es intensa, la caída del PBI per cápita es intensa, la cantidad de pobreza sube sistemáticamente desde los últimos 25 años, la cantidad de pobreza infantil, los índices de nutrición, el valor de la moneda, la cantidad de emisión monetaria, el índice que ustedes quieran tomar, la Argentina es un fracaso. Entonces lo que nosotros decimos es que Argentina tiene un potencial enorme en un mundo que tiene un contexto hoy que genera enormes oportunidades para un país como Argentina, cambiando de agenda, modificando la estructura fundamentalmente del sistema político, y lo que vemos son dos fuerzas políticas, dos enormes maquinarias electorales con la misma agenda de fondo, que es la agenda del fracaso. Así que en estas elecciones nos hemos propuesto constituir un bloque en la Cámara de Diputados, a través de las distintas provincias, conformar un bloque de 7 u 8 diputados, junto con otras fuerzas políticas que tienen visiones parecidas, y empezar a generar propuestas. Primero, las propuestas que tienen que ver con la urgencia argentina, y después las propuestas que tienen que ver con lo estratégico de la Argentina. José, me gustaría su opinión sobre la pandemia del gobierno provincial y el nacional y el manejo. Bueno, yo creo que los resultados objetivos en términos numéricos de la pandemia marca que la gestión de la pandemia en la Argentina ha sido un fracaso, ¿no? El presidente de la Nación arrancó en algún discurso, en alguna diatriba, expresando que prefería tener 10% de pobres y no 100.000 muertos, tuvo más de 100.000 muertos y 15% de pobres. El manejo de la pandemia me parece que tuvo dos características, ¿no? Una es un manejo irresponsable del encierro de los argentinos. Nos encerraron durante casi 10 meses destruyendo la trama social de la Argentina sin ningún tipo de resultado desde el punto de vista médico. Un modelo que ni siquiera el presidente pudo sostener en su familia, lo que nos impuso el presidente ni siquiera pudo sostener adentro de su matrimonio. Esta es la prueba más evidente, digamos, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, lo que era uno de los vectores de solución, que era llegar a la inmunidad de rebaño a través del fenómeno de la vacunación, una estrategia de gestión de la vacunación que fue espantosa. Primero, por la falta de transparencia, por el nivel de improvisación que tuvo y por el nivel de caos con el cual se manejó.
Arrancaron con la vacuna Pfizer, hoy es una vacuna que está gestionando en las últimas instancias en Estados Unidos ya su patente de vacuna, que hicieron el tercer ciclo de investigación en Argentina, en el Hospital Militar Central, usando a nuestros soldados voluntarios como conejillos de India, sin haber tenido un contrato con el gobierno argentino. Yo le he pedido a la oposición encarecidamente que le pida el juicio político al entonces ministro Ginés González García, y fue imposible, porque la oposición aplaudió y apoyó toda la gestión de la pandemia del oficialismo. Después, en la gestión de la vacuna, vinieron las vacunas rusas, después vinieron las vacunas chinas, después se abrieron las vacunas americanas, que antes eran malas, después fueron buenísimas porque eran regaladas, y hoy a mí me pasa, en el marco de mis amigos, que se dieron la primera dosis de Sputnik, que no saben y le mandan a elegir si se dan la segunda china, la segunda de Pfizer, la segunda de Moderna, y la gente no tiene la menor idea si una vacuna corresponde con la otra, con lo cual el sistema fue malo, poco transparente, y hoy reina el caos en ese sistema. ¿Cuáles son las principales cuestiones para atacar la provincia de Buenos Aires, básicamente, para nosotros que somos bonaerenses, de acuerdo a su visión? ¿Con qué tenemos qué es lo principal que debe hacer esta provincia para salir de la situación? Lo que le pasa a la provincia de Buenos Aires es lo que le pasa al país. La provincia de Buenos Aires, nuestra provincia de Buenos Aires, es el 50% del país en cualquier indicador. La provincia de Buenos Aires aporta el 65% del sistema de coparticipación y recibe el 22%. La política ha generado en los últimos 30 años en el conurbano bonaerense una demografía que es una bomba de tiempo. Entonces, lo que le pasa a la Argentina es lo que le pasa a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires necesita, al igual que la Argentina, en forma urgente, que la Argentina vuelva a crecer. Y para esto nosotros tenemos una estrategia de 2 años muy focalizada en el Congreso, cuando entremos en 2 temas. Todo lo que es la normativa que tenga que ver con que la Argentina vuelva a producir, ¿no? Toda una estrategia de normativas que tengan que ver, normativas de urgencia en términos fiscales, para favorecer la producción en la Argentina, fundamentalmente las pymes, que son las grandes generadoras de empleo. Eso por un lado. Y por el otro lado, la generación de empleo. Argentina tiene una ley laboral que debe tener 60 años de que se hizo en algún momento dado para proteger y sostener el pleno empleo. Hoy en Argentina hace 25 años que decae el empleo privado, el empleo genuino, que es el que genera la sociedad, y la Argentina necesita de forma urgente normativa de emergencia con normas que promuevan el empleo. No hay salida de la Argentina si los argentinos no tienen empleo. La salida a este modelo universal que nos venden las 2 maquinarias electorales, del salario universal disfrazado de plan y de dádiva, es la destrucción de Argentina. A todos nos agarró la foto del cumpleaños de la mujer del presidente, seguro en algún lugar distinto. Me gustaría saber dónde le agarró a usted y qué sintió en ese momento. Sabe que en campaña es muy difícil acordarse dónde le agarra una foto, ¿no? Porque uno anda mirando en medio que va en el auto, que anda con la gente caminando y ve... No me acuerdo dónde me agarró exactamente la foto, pero sí a mí la foto me dio bastante vergüenza, ¿no? No por el presidente, no por Alberto Fernández, sino por la investidura presidencial. Cada cosa que un presidente hace mal en términos de su moral como funcionario y en su modelo, digamos, de presentación como funcionario, deteriora de alguna manera la investidura presidencial. Y el presidente Fernández después pidió disculpas de forma infantil porque había sido un error y un error comete cualquiera. Hay una cosa sobre la cual no pidió disculpas. Y creo que al final del camino es el tema más importante. El presidente Fernández no pidió disculpas por los 10 meses de encierro, porque nos impuso a los argentinos un modo de convivencia social, familiar, personal, que él ni siquiera pudo cumplir. Y esa es la disculpa que tiene que pedir, me parece a mí, más profunda el presidente Fernández. ¿Con qué tiene que ver cometer un error de esa característica como las que vimos todos que sucedió? ¿Tiene que ver con que se creen impunes, con que creen o subestiman la sociedad? ¿De qué punto de vista lo puede observar usted? Impunidad. En Argentina, los funcionarios que creen que están por arriba de las leyes. El funcionario que hace una ley dice, esta ley es para usted, no para mí. Y eso es una característica fundamental de deterioro de la República en el modelo de impunidad. La ley yo hago
Los impuestos que yo pongo, las restricciones que yo pongo son para vos, pero no para mí. Bueno, pero esa es una característica que el ciudadano argentino está viendo en general de la política, o de los políticos en general, no de la política. De toda la casta política. Sí, ese es el eje, me parece, ¿no? Sí, claro, obviamente. A ver, en la Argentina hace 30 años que se deteriora el sistema de punición, ¿no? Todo el modelo, detrás de un modelo de garantismo desenfrenado, que no es garantismo, yo creo en las garantías constitucionales, pero este modelo de falso garantismo lo que ha generado es este modelo de decir, no sirve la punición. Yo pregunto, ¿cuántos ciudadanos pararían en los semáforos en rojo si no hay boleta? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, digamos, ¿no? Usted va a Estados Unidos y en cada esquina de Estados Unidos que hay un stop, la gente para. Porque a los 11 años, en el colegio, yo cursé 1 año y medio en los Estados Unidos, la enseñanza del stop es sagrada. Entonces, haya autos, no haya autos, 3 de la mañana o 10 de la mañana, un ciudadano americano ve el stop y para. Bueno, en la Argentina, si no hubiese multa por el paro en el semáforo, ¿cuántos ciudadanos pararían? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, si la casta política, si las personas que gobiernan, si las personas que tienen responsabilidades funcionales en la gestión del Estado no están sometidas a la ley, y tenemos hoy una vicepresidente que tiene 14 procesamientos, que duermen en la justicia, archivados en el polvo, siendo que hoy, por ejemplo, no tiene ningún fuero, porque cuando era senadora tenía fuero, hoy como vicepresidente no tiene fuero. Entonces lo que digo es, los ciudadanos dicen, ¿por qué tengo que cumplir la ley yo si ellos no la cumplen? Y eso es la anomia, ¿no? Eso es la anarquía. La anarquía no es cuando no manda nadie, la anarquía es cuando mandamos todos, al mismo tiempo y al mismo lugar. Y la clase política ha transformado a la Argentina en un país anómico y en un país anárquico. Y la anomia y la anarquía no es simpática. El 5º año del Colegio Nacional es muy simpática, pero el funcionamiento de la sociedad no es simpática, porque en la anarquía y en la anomia mandan las personas que tienen más fuerza, el que tiene el fierro, el que tiene más dinero, esas son las personas que se imponen y se rompe el principio de igualdad de la ley. Entonces me parece que hay muchas cosas que tenemos que reflexionar los argentinos. ¿Cómo sigue la actividad, Juan José, hoy en Pehuajó? En general yo cuando vengo a las agendas de campaña no manejo bien mi agenda, pero vos me podés ayudar con la agenda de Pehuajó. Ahora cuando termine la conferencia hay una reunión con vecinos, una charla con vecinos y después con los agropecuarios a las 19 horas. Bueno, para finalizar, por lo menos de mi parte, agradeciéndole por supuesto estos minutos, me gustaría que le hable al electorado, ¿no? Sí, cómo no. No, yo lo que le digo a la gente de Pehuajó, lo que le digo a los bonaerenses, lo que le digo a los argentinos, es que Argentina tiene otro futuro si cambiamos de agenda, si ordenamos los recursos del país y si empezamos a hacer una transición en la clase dirigente que nos trajo hasta acá. Argentina tiene un futuro promisorio, Argentina tiene enormes posibilidades y la última reflexión es si la gente, si el ciudadano con el enojo que tiene, se queda en su casa y no va a votar como pasó en Misiones, como pasó en Salta en estas elecciones, si se votan lo mismo van a tener los mismos resultados, vamos a tener como sociedad los mismos resultados. Entonces el Congreso necesita otras voces, otras ideas, otras cabezas, otro control del oficialismo y otra obligación, obligando a lo que hoy se llama oposición, de que sea oposición y presente propuestas, presente otros modelos de trabajo y presente otras posibilidades en la Argentina. Y a eso vamos al Congreso. Así que nos apoyen y nos ayuden en esta patriada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno.